Pues es muy grato ver a tantos compañeros, sobre todo gente joven, sobre todo en esta mesa. Entonces yo solo voy a hacer 3 comentarios muy breves de la reforma del teletrabajo. El título que le doy a este tema, que he trabajado académicamente, es que forma parte de una evolución normativa, porque cuando hablamos de reforma laboral no nos referimos a una sola reforma. Ha habido muchas reformas que rompieron la aparente inamovilidad del derecho del trabajo, porque si ustedes analizan con el surgimiento de la ley en 1970, fue en el 80 una reforma forzal y no pasó más que 40 años casi sin moverse, o sin reformas trascendentes o muy sonadas, y fue en el 2012 que se inauguraron una serie de nuevas reformas, 12, 19, y luego vino en el 2021, el 11 de enero del 2021, una reforma al teletrabajo. Y después, ese mismo año, el 23 de abril, una reforma a la subcontratación, que es el tema del compañero de 2 ponencias anteriores. Y por último, incluso la reforma de vacaciones, que fue en diciembre del año pasado. Bueno, en específico el tema de teletrabajo es un tema interesante que quería comentarlo, dejarlo apuntado aquí en esta participación, porque resulta que ya teníamos regulado el trabajo a domicilio dentro de un capítulo que conocemos como de trabajos especiales, y se agregó el de teletrabajo. Al estudiar yo los antecedentes me di cuenta que provino de una iniciativa de una senadora del PAN que fue anterior a la pandemia que surgió en 2020. Por eso es que la reforma no tiene ninguna referencia a los temas de pandemia, y no solo eso, sino que se agregaron 3 artículos, pero en específico, además de otras críticas que tengo que no hay lugar a hacerlas ahora, se agregó 3 restricciones de lo que se entiende por teletrabajo y que se excluye dentro de la regulación especial de teletrabajo, que es lo que quiero comentar el día de hoy. Primero, el 330A señala que se considera teletrabajo cuando se utiliza primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Después, el 330 también, pero el último párrafo, dice: no se considera teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Y después, el 330G dice o señala: el cambio en la modalidad deberá ser voluntario y por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados. Todos estos artículos que he señalado tienen algo que los juristas conocemos como conceptos jurídicos indeterminados. El de primordialmente, de forma ocasional o esporádica, o fuerza mayor, estos 3 elementos generan que haya ambigüedad en los términos. ¿Y qué ocurre? Es una fuerte elevación, porque la pandemia, que fue el principal sentido por el que se podría utilizar o pasar con mayor amplitud a esta modalidad, pues no pudo hacer uso de las reglas de la reforma, porque justamente cae en la hipótesis de ocasional o esporádico. Entonces, realmente es una reforma que, desde mi opinión, nació muerta, porque muchos empleadores pueden utilizar el fraseo de ocasional o esporádico para evadir las responsabilidades de la propia reforma. Hay otras críticas que solo las dejo anotado y ya con esto concluyo. Por ejemplo, que desde mi opinión no es un trabajo especial, es una modalidad, como modalidades del pago en efectivo o por medio de transferencia electrónica, etc. Los trabajos especiales, digamos, se caracterizan por hacer excepciones a la regla general de la Ley Federal del Trabajo, que no es el caso, porque es una repetición de obligaciones que existen para la totalidad de trabajadores. Si ustedes leen el artículo, el título de esta reforma, van a ver que señala obligaciones como la de seguridad social, que todos tenemos, obligaciones de protección de datos personales, que si bien a veces para los laboralistas no son muy frecuentes en su conocimiento, lo cierto es que existe una ley federal de protección de datos en función de los particulares que nos es obligatoria a todas las relaciones de trabajo. Incluso en los contratos individuales debe haber un aviso de privacidad, que casi siempre los empleadores los omiten. Es decir, parece una reforma
pasada, que no toma en cuenta la pandemia y tiene elementos o conceptos jurídicos indeterminados que suelen prestarse a la evasión de la propia obligación de la. Es una ponencia, creo que más de exposición, y con esto concluyo. Muchas gracias. No hay propuesta porque es una ponencia, ¿cómo se llama? De estudio. Bien podrían hacerse varias, que no sea un trabajo especial, que pase a los mismos artículos, etcétera, pero lo dejo nada más como anotación, no es ninguna propuesta. Ok. Gracias. Gracias. Bien.